activa en el núcleo de la UNA Táchira, coordinador de la planificación de la UNA Táchira y profesor en el área de evaluación, investigación y estadística. Y adicional a esto, es el coordinador del proyecto de doctorado que en este momento está aprobado por el Consejo Universitario y falta por ser aprobado en el nivel del Consejo Nacional de Universidades, en el cual ya está en su proceso de evaluación y esperamos buenas nuevas próximamente. Es el primer proyecto de doctorado que ha pasado varias etapas y esperamos que podamos lograr tener esa alegría para la universidad de tener un proyecto de doctorado único propio de la UNED. Así que, estimado amigo Sergio, el auditorio no es suyo, así que acérquese por acá y sea bienvenido, está a su casa. Entonces lo dejo con el doctor Sergio. ¿Cómo está cargada? Buenos días. Doctor Miguel García, decano de posgrado de la Universidad Nacional de Táchira, docente, personal administrativo y obrero de la Universidad Nacional de Táchira, personal adscrito de otras dependencias que colaboran con la universidad, personas interesadas en esta investigación, integrantes del grupo EMERGI, también el profesor Alfonso Sánchez, que es el vicerrector decano de la Universidad de los Andes, familia, amigos y público en general. Para mí es una inmensa satisfacción estar de nuevo acá en esta casa de estudio, exponiendo mi trabajo en la parte de cómo contribuir a que la investigación científica sea realmente investigación científica que produzca conocimiento científico y en este caso enfocado al área de carácter académico, porque es lo que hacen los posgrados en cualquier universidad, ya sea venezolana o del mundo. Hoy vamos por segunda vez, porque hace 2 años, en el año 2017, tuve la oportunidad de exponer una de esas ideas, ya hoy las he consolidado más, que yo lo llamo el GPS para investigar. Ya lo he mejorado, yo le digo, aparte tiene unos software que son una especie de aplicaciones. ¿Por qué? Porque he diseñado algunos formatos y he diseñado algunas guías para poder elaborar un suscrito una vez que tenga ya estructurada una serie de pasos previos. La conferencia en sí, pues, en principio, vamos a hablar rápidamente, muchos lo conocen, lo que es la investigación científica y las muchas cosas que vamos a tratar que ocurren, que de algún modo distorsionan el real sentido de lo que es el área de la actividad investigativa. Entonces, en principio, recordemos rápidamente, sobre esto se están creando inclusive mitos, ¿no? Cuando uno dice conocer, cuando uno dice investigación científica, conduce a todo eso: conocer una realidad, conocer para generar conocimiento, para comprar ciertas teorías o otro conocimiento ya establecido, experimentar para llegar a conocer, conocer para hacer ciencia, pero sobre todo conocer para producir conocimiento válido. Y ese es el verdadero sentido y es el auténtico objetivo de una investigación científica. Lastimosamente, personas, instituciones, grupos, no lo conciben de esta manera, pues lo han dejado a un lado y lo que hacen es decir que tiene que dejar algo, que tiene que dejar un producto. Entonces, cuando aparecen las famosas propuestas, planes de acción, hasta manuales para hacer algo, que eso no es investigación científica, puede ser una derivación de lo que produce ese conocimiento nuevo válido que se ha adquirido. ¿Por qué? Porque la cientificidad, una investigación científica, se apoya en 3 grandes pilares: la realidad que se va a investigar, la teoría y el método.
Entonces, esa interconexión entre esos tres pilares es el que me va a decir a mí si el conocimiento que se está adquiriendo realmente es válido. ¿Por qué? Porque el fenómeno que usted está abordando, pues, ya hay un conocimiento sobre ello, ya se ha escrito, ya se ha abordado de alguna manera, de alguna forma se sabe algo. Y lo que se cuestiona es la forma en que se produce ese nuevo conocimiento, porque está centrado en el método. Entonces, cuando se habla de método, es esa conexión, ese ir y venir, porque lo que nos dicen muchos textos y lo que nos explican en los estudios de posgrado es que si la metodología de la investigación es cuantitativa, pues el método es deductivo, y que si la metodología de la investigación es cualitativa, el método es inductivo. Sí, en general sí, pero eso, como lo decía Hegel, no implica de que internamente no pueda ese ir y venir, ese desglosar hacia las particularidades y esa recomposición de las particularidades hacia esa generalidad. Eso ocurre, y cuando eso se cumple es que realmente se produce ese conocimiento científico y ese reciclaje que todo posgrado, a través de su línea de investigación, debería consolidar. Porque si algo ocurre en nuestros posgrados es que las investigaciones quedan ahí, solo quedan para ser referenciadas como antecedentes porque nos obligan. Si no, no las continuamos. Lastimosamente, en el área educativa no ocurre como en otras áreas de las ciencias sociales, en el caso de la psicología, que sí hay una prosecución, se verifica lo que hacen otros investigadores. Entonces, esa cientificidad no la da esto. Lo quiero aclararles acá porque hay defensores de ultranza y usan incorrectamente el término investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Y no es la investigación que es cuantitativa, es cualitativa, es el método, es la metodología. La investigación obedece a otros postulados epistémicos. ¿Cómo concibo la realidad? ¿La concibo medible? ¿La concibo describible? ¿O la concibo describible para poder hacer transformación? Esto es necesario tener un poco claro. Las producciones académicas de carácter científico pues van desde las monografías, pasan por los artículos científicos, la ponencia, los avances que se hacen, los trabajos de grado y las tesis. ¿Por qué? Porque generalmente están asociadas con las especializaciones, con la maestría y con los doctorados. Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica, administrativamente, las instituciones, en el caso de las especializaciones, obligan a que se haga prácticamente un trabajo de grado final. Otros van más allá, pues usted consigue trabajos que en su contenido y en su abordaje puede ir más que una simple monografía, puede ser un trabajo de grado, puede llegar a ser una tesis doctoral. Entonces, esos son los tres tipos de producciones académicas de carácter científico en una investigación de esta naturaleza. Veamos rápidamente. En general, cuando uno aborda una investigación científica, pues tiene que tener claro estos aspectos: el fenómeno que va a abordar, el lugar, quién lo va a investigar, el tutor, el desarrollo y el conocimiento nuevo que se produce. Y eso es lo que estamos haciendo a partir de este momento. Pero, administrativamente, pues, es necesario formalizar eso en un informe. Y por eso es que ustedes le exigen un informe con toda esta serie de partes. Incluso hace 2 meses tuve una experiencia en una universidad, ya a nivel de tesis doctorales, dice que lo que define una tesis doctoral es un capítulo nuevo que se inventaron. Y lo llaman marco ontológico, epistémico, lógico, un nombre casi que cuando los muchachos van, los estaban, no entienden qué es. Y si recordamos lo que le mostré, ese trípode, pues ahí está. Lo ontológico es con la realidad. La teoría es lo que se conoce. ¿Por qué? Porque lo ontológico es la esencia. Entonces, cuando usted aborda una investigación científica, tiene que definir la esencia de ese objeto que está investigando. ¿Qué es lo que está investigando realmente? ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista usted va a tener la facilidad para poder tomar decisión de cómo la abordar. ¿Qué es lo epistémico? La existencia, lo que se conoce. Lo lógico, cómo se procede, y lo ético aborda todo lo general. Pero sin embargo, entonces ahora veo que le agregan un capítulo
y tiene que estar casi que con subtítulos. Cuando lo interesante es que en el mismo planteamiento del problema, de manera bien armoniosa, de manera bien concatenada, bien estructurada, si yo soy jurado de una tesis, al leer el planteamiento del problema, debo entender a qué naturaleza del objeto se está refiriendo, debo entender qué se conoce de esa realidad, debo entender cómo se va a proceder. Pero como hay gente que no lee los trabajos, necesita el apartado, el subtítulo, y pues realmente a nivel internacional es la primera vez que veo ese tipo de capítulos. Pero ¿qué ocurre? Que a esto es lo que llamamos el aspecto formal, es el informe. Entonces esto es lo que lee el jurado, el tribunal, esto es lo que lee la audiencia, pero no ve esto, porque estos son los preliminares, y es a lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué hacer antes de abordar una investigación científica para no andar en un limbo, en un túnel? Y esta es la parte procesual, que ambas hacen lo que es un trabajo de grado, una tesis, o lo que es en sí la investigación. Y ese es el requisito final para poder tener el grado académico. Por eso es que la conferencia se centra en investigación científica de carácter académico. Aquí vamos a ver rápidamente, esto se lo explico yo a los estudiantes míos, para que de inicio puedan tener claro qué es lo que van a hacer. Yo les digo, existe una realidad, o sea, puede ser de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, del campo tecnológico, esa realidad existe, ¿sí? Y eso, sobre ella hay teoría, hay un conocimiento. Por eso es que cuando ustedes están en un proceso de investigación formal, en una carrera, en un posgrado, les dicen, tienes que conocer el objeto de estudio. Entonces, a veces para el docente adornarse, y lo que logra es confundir al estudiante, empieza a hablar del objeto ontológico. Entonces usted no sabe quién es el objeto ontológico. Por ahí vi estos días, watching ontológico, ¿no? Ya lo estoy acordando un poco, ya eso tiene que ver con esa gente que hace cursos de superación personal. ¿Cuál es el sujeto ontológico? Pues la realidad que usted está investigando y tiene que conocerlo. ¿Y qué significa conocerlo en la parte ontológica? Pues conocer su esencia. Y lo primero que tiene que conocer es la universalidad más simple. ¿A qué me refiero? El ejemplo que siempre conozco: una águila, una ballena, un avestruz. ¿Qué son esos? Animales. Entonces, universalmente son animales. Eso es, en esencia, esos tres objetos, ¿sí? Así ocurre con la investigación científica. Tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la teoría que explique esa realidad, o lo que se diga de esa realidad, va a generar situaciones que sí pueden ser hechos problemáticos. Pero no es la teoría, es la aplicación de la teoría, es como interpreta la teoría y es lo que haga en la práctica. Y como estamos en una investigación de carácter académico, pues tenemos que formalizarlo a través de un problema. Por eso muchos de los profesores en los libros dicen que el problema como tal en las ciencias sociales no existe. Hay que elaborarlo. ¿Por qué? Por esto. Y ahí empieza el problema de los estudiantes, ¿no? Porque no les explican que ese problema, quien lo caracteriza o quien lo determina, es el comportamiento de las variables o de los constructos variables o de los constructos emergentes. Cuando digo variables, estoy refiriendo al campo tecnológico, al campo de las ciencias naturales, que ya las variables están determinadas, ya sean estocásticas o ya sean aleatorias. Cuando digo variables constructos, estamos en las ciencias sociales, donde no existe una variable como la longitud en las ciencias naturales, que está definida, que existen instrumentos con sus respectivas escalas para medirlo, no existe en las ciencias sociales. Eso hay que construirlo, y eso es lo que le cuesta al estudiante porque no se lo explican. Simplemente le dicen constructos. Constructos, debo construir algo, ¿no? Y peor aún, no les dicen que si vamos a
seleccionar o va a decidirse por una metodología cualitativa, no va a hablar de variables, va a hablar de constructos emergentes, porque uno de los grandes pilares de la investigación que tiene que ver con la parte cualitativa es que la información y la realidad y todo la determinan los datos que emergen. Eso quiere decir que yo parto de los datos para llegar a ese gran conocimiento, por eso es que dicen que es inductiva. Pero fíjense, eso, el comportamiento de esas variables, de esos constructos variables o de esos constructos emergentes, es lo que caracteriza la realidad. Pero en la práctica ocurre esto. El problema no se centra en la teoría. Por eso ustedes a veces ven esas tesis, sobre todo las tesis doctorales, porque le dicen, es que tiene que generar teoría. Por supuesto que tiene que generar teoría. Toda investigación genera teoría. La genera cuando discute los resultados, cuando lo contrasta con lo que ya existe, cuando da esas conclusiones. Genera teoría. Pero es que para poder iniciar la investigación científica, yo no puedo problematizar sobre la teoría, porque nunca voy a terminar. Porque el problema no es la teoría, el problema es lo que genera esa teoría. Hay una teoría evaluativa, ¿sí?, que dice que la evaluación tiene que centrarse en el aprendizaje del estudiante, que no debe ser punitiva, que lo que debe es colaborar, informar para que el aprendizaje sea óptimo. Eso lo dice la teoría y eso no hay ningún problema. El problema es cuando el docente la hace punitiva. Entonces da una serie de indicaciones, 10 pasos, y a eso le asigna un punto, no estaba hablando de aprendizaje. El alumno omite el último paso, entonces eso tiene una puntuación de 1 punto, 5 puntos, y le coloca 0, porque obvió un paso. O sea, el problema no es la teoría que ha hecho la evaluación, es la práctica que hace el docente, es lo que se hace en los contextos. Hay que buscar, el problema es en la realidad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, lo que hacemos es lo que hace la mayoría. Y yo he escuchado en un pasito o donde he estado, lea mucho, ya va a haber seminario 1, ya tiene que abordar el problema. Lea mucho porque tiene que leer. De la lectura se le ocurrirá algo. ¿Por qué no le dice, mire, en su ambiente de trabajo, en lo que usted hace el día a día, qué nota usted que no se está haciendo de manera correcta? Hay profesores que dan el 100% de sus actividades programáticas, ¿sí?, otros dan el 70%, otros dan el 40%, otros dan el 20%. ¿Usted no cree que del 20 al 100% hay mucho rango? Y eso es una variable. Entonces, el comportamiento de esa variable, cantidad de contenido programático dictado, me está generando un problema. Pero no es el contenido programático, es el accionar de las personas, es la práctica de las personas, es la interpretación de la teoría, no es la teoría. Porque si nos apoyamos en esto, empezamos a tener una serie de retórica y cada vez nos elevamos más. Y el tesista dice, uy, no, he logrado ensamblar la teoría. Y la sigue ensamblando. Y el tutor se emociona. Y lo que llega al final es una super monografía. Y por eso usted lee esas tesis doctorales sobre todo. Y usted dice, ¿cuál es la metodología? Porque generó una super monografía y le acuñó como pudo una metodología para poder tener unos resultados. Y eso no es correcto. Y lo peor aún, mucha gente del tribunal, de los jurados, le dice, tremenda tesis, vio cómo trabajó en profundidad el tema. Ay, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la realidad? Para eso hago un libro, ¿sí? O sea, eso ocurre cuando no tenemos claro preliminarmente qué es lo que queremos en una investigación científica. Lo que queremos es llegar a un conocimiento científico válido, y la validez nos la da la forma en que vayamos a la parte empírica, la forma en que contrastemos con lo que existe, es decir, la integración de eso ontológico, que es la realidad, con lo epistémico, que es la teoría, y
con lo lógico, con lo metodológico, que es el método. Y como circundando todo, pues está la parte lógica. Cuando uno cae en esos errores que he venido comentando, lo lleva a cosas como estas, a plantear problemas que no son problemas de conocimiento, porque en la investigación científica los problemas tienen que ser de conocimiento y no problemas de este tipo. Hay problemas que están en el centro de ese rigor científico. Hay esas propuestas, eso es válido, pero siempre y cuando previo a esas propuestas haya una investigación concreta, con resultados definidos, con un conocimiento válido. Pero usted mira las tesis a cualquier nivel, las he visto mucho más que todo en la parte de los estudios de maestría, en que hacen una inmensa propuesta, le agregan parte lúdica, parte tecnológica, TIC, tremenda propuesta, y usted realiza la investigación y hay un desfase total, porque todo se centra en la propuesta. Señores, para ustedes hacer una propuesta no necesita hacer una investigación científica, ni tampoco para ese mal llamado proyecto factible. El proyecto factible es una modalidad de investigación, sí, pero no en todas las áreas, más que toda la parte tecnológica. Pero la factibilidad viene de la potestad o el poder de decisión que tiene el dueño de la investigación de hacer una propuesta. Entonces, ¿en qué terminan las propuestas? Propuestas didácticas, propuestas de evaluación, con juegos, con actividades. Entonces ocurre lo que hacen las instituciones de educación media. Ellos son más sinceros, porque ellos invitan a ferias de la ciencia. La última vez en el año 2015 que estuve invitado, ellos me invitaron más, porque se llamaba la Feria de las Ciencias. Y hubo unos trabajos en que yo fui jurado, que a pesar que eran adolescentes, pues estaba bien, para su nivel y para su desarrollo evolutivo, estaba bien. Pero había unos muchachos que empezaron a recrear lo que hizo Tesla, a recrear lo que hizo Newton. Entonces el jurado evaluador, ¡no, qué maravilla! Miren el material que trajo, y yo, por eso que llaman ciencia. Pero entonces debe el premio al mejor ciencia, a la mejor replicación, pero también debe un premio a quien realmente hizo una investigación. Porque, al fin y al cabo, una feria que llama la atención, la mujer barbuda, un bípedo con tres patas, eso es lo que llama la atención, ¿sí? Entonces, eso ocurre en la investigación científica. Los problemas filosóficos, un problema filosófico nunca va a tener una salida, porque habría que agarrar todo ese bagaje que existe de Tales de Mileto cuando acabó con los mitos y bajó el conocimiento a tierra, pasando por Sócrates, ¿sí? Cuando empezó a cuestionar todo, luego Platón que empieza a dialogar, y luego viene Aristóteles y condensa todo aquello y se cree en el primer científico. Habría que hacer todo eso, y eso no tiene solución. Habría que pasar por todas esas etapas del conocimiento, por esa etapa de la filosofía antigua, por esa etapa del oscurantismo, que a pesar de que se coartó el conocimiento, pues sí hubo algunos inventos, algunas cosas. Habría que pasar por el Renacimiento y caemos en la época contemporánea, donde hay muchas cosas que hablar. Los problemas de existencialismo menos. Hace poco alguien me comentaba de un problema de una persona que aborda una tesis doctoral y tiene que ver con algo religioso, con el catecismo, con todo aquello. Eso no va a tener sentido. Ahora, si es que el problema religioso está afectando el comportamiento de un grupo humano, pues yo sí puedo investigar qué está ocurriendo para producir un conocimiento nuevo, no un conocimiento de comentario de pasillo, un conocimiento nuevo. Los problemas retóricos ya se los dije menos todavía, o pseudo problemas que realmente no valen la pena. Pero ¿qué ocurre? Todas estas cuestiones son otro tipo de problemas. Un plan de acción no es un problema, un manual de procedimientos no es un problema, una propuesta no es un problema. El problema es conocer algo sobre lo cual se especula, sobre el cual no se sabe nada,
sobre lo cual yo quiero verificar si realmente es así como se dice. Eso es un problema de investigación. Yo explico estas cuestiones acá. ¿Cómo yo canalizo mi problema de investigación? Pues, estaba observando una realidad y hay esa interacción entre realidad y práctica en el quehacer, en la aplicación de esa teoría, y eso es lo que genera una situación problemática. Y la persona entonces decide cómo va a entender esa realidad o cómo la va a hacer entender. La va a hacer entender medible, la va a entender interpretable o la va a entender transformable. Y no como ocurre en los posgrados. Mucha gente con título de doctor, con muchos estudios, pero manejan una área específica. Entonces quieren llevar a sus estudiantes, a sus tesistas, a esa área específica. Y le dicen, por ejemplo, caso que ocurrió cuando yo coordiné la maestría, que ahorita no la coordiné hace años. Le digo a los muchachos que todas las ciencias sociales, todo era sociocrítico. Y los corrió. Cuando yo veo ese sentimiento, pues, ¿qué ocurrió aquí? No, que es que hablando de tal, les digo a los muchachos que dijeron que era, no, que yo no la voy a investigar. Pues a mí me sirvió porque fui rescatando uno a uno hasta que conformé un grupo de 14, les expliqué que no era así, les hice ver cosas como estas, y gracias a eso es que en esa clase de hacer tutorías, como eran muchos, siempre un estudiante era que se agarraba los espacios para él, terminaba siempre analizando lo que hacía, y este les comento porque se llama así la estructura y se vale. Entonces usted, como investigador, decide cómo va a entender la realidad para formalizar ese problema de conocimiento. Y ese problema de conocimiento va a generar nuevo conocimiento con una teoría que va acá. Y no esos problemas que le hice mención. Estos no son problemas de investigación científica, y menos de carácter académico. Pero lamentablemente lo hacen y lo esconden. Lo hacen ver como problemas de investigación científica. Y realmente no son problemas de investigación científica. Son otro tipo de problemas. Problemas prácticos, problemas de procedimiento. Bueno, visto esto, aquí están los tesistas. ¿Qué le pasa a un tesista cuando obligatoriamente tiene que elaborar su trabajo de grado o su tesis? Pues llega y se enfrenta a ese túnel. Sabrá Dios qué irá a hacer ahí, sabrá Dios cómo lo irá a atravesar, ¿sí? Y cuando los primeros pasos que